Antonio Aracre, CEO Latinoamérica Sur en Syngenta. Modera Patricia Furlong, líder de Idea Diversidad y presidente de Global Processing. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, Antonio, por acompañarnos hoy. Un gusto. Hoy vamos a hablar del liderazgo en primera persona. Antonio, queremos hablar con vos del liderazgo en primera persona. Antonio es CEO para Latinoamérica de Syngenta hace más de 10 años. Tiene más de 20 años de compañía y es una persona que construyó un alto perfil con niveles de influencia, tanto en su industria, el agro, como en los medios. Antonio también es líder, CEO, referente de la comunidad LGBT. Pero no vamos a hablar con Antonio de sus roles. Vamos a hablar con Antonio de cómo construyó ese rol. Antonio, queremos saber cómo se gestiona y cómo se crea un líder de alto perfil. ¿Qué motivaciones tiene un líder para generar ese alto perfil? ¿Qué valora un líder en ese esfuerzo de generarlo? ¿Y el para qué? Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a contarles un poco de esta historia. Creo que lo más importante de todo lo que mencionaste está sobre el final, el para qué, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a hacer algo en un momento de tu vida? Como vos bien decís, hace muchos años que estoy como CEO para Latinoamérica Sur de Syngenta, 12 más específicamente. Sin embargo, fueron los últimos 2 o 3 años que sentí como una necesidad de mayor involucramiento. Creo que convergieron muchas cosas, ¿no? Por un lado, cierta frustración en lo personal o profesional, pero también un poco en mi rol de padre, ¿no? Tengo 2 hijos, uno de 24 y una de 21, y esta cosa de que por ahí se quieren ir o que están un poco frustrados con el país, que no encuentran las respuestas o las oportunidades que buscan, me interpelaba porque hay como una cosa de cierta comodidad en los líderes empresariales de poner toda la carga de nuestra frustración como argentinos en la comunidad de los políticos, que por supuesto tienen una responsabilidad mayor, porque son en definitiva los que deciden involucrarse en los destinos de la cosa pública, los que lo hacen de una manera profesional, o que deberían hacerlo de una manera profesional, y por lo tanto los que tienen más influencia para cambiar o torcer el rumbo de las cosas. Sin embargo, yo creo que la política tiene un rol importante, pero provisorio. Digo provisorio en el sentido de la temporalidad, ¿no? Hoy hay un partido político, antes había otro partido político, quizás en el futuro haya otro partido político. Los partidos políticos van cambiando, se van configurando distintas alianzas, distintas personas que en un momento tienen más poder, en otro momento tienen menos poder. Y sin embargo hay otros personajes en la sociedad, y creo que los empresarios y las empresas son uno de ellos, que permanecen más constante en el tiempo, que están más alertas a los destinos y a la evolución de la cosa pública, porque están en la Argentina desde hace 100 años y quieren seguir estando por 100 años más. Y sin embargo, hay muy pocos empresarios que se exponen y que se expiden públicamente acerca de la cuestión de la economía, de la política, del futuro. Creo que eso fue una cosa para mí importante, es decir, si realmente voy a criticar tanto a los políticos y como líder de una organización importante no me expongo, me parece que no estoy siendo justo con lo que le estoy pidiendo a los demás. Y además de eso, sentía particularmente en nuestro sector agropecuario, un sector tradicional, relativamente chico,
cuestionado por muchos, alabado por otros, y con algunas controversias en las tecnologías y demás, que sentía completamente injustas y muy llenas de desinformación. Particularmente me irritaba cuando venían mis hijos a cuestionarme cosas que habían visto en el colegio y yo les explicaba cómo eran las cuestiones y me decían, pero eso ¿por qué no salís a decirlo? ¿No? Entonces esas cuestiones también me llevaron a pensar que las historias que vos no le contás a la gente, las cuentan otros como las quieren contar. Entonces hay un espacio ahí donde vos podés también involucrarte y generar un debate constructivo. Por ejemplo, sobre la cuestión... el relato. Exacto, sobre la cuestión ambiental, pero un relato positivo, ¿no? Nosotros, viste que el relato está más asociado con una connotación política, bueno, buena sí, o mala. Sacándolo de ese Exacto, contexto. nosotros hablamos más de storytelling en las empresas, ¿no? Contar una historia que inspire, una historia verdadera, una historia que le sirva a la gente para saber realmente de qué se trató, o por lo menos para nutrirse de una posición alternativa y después tomar la decisión de cómo están. Bueno, yo creo que esas dos cosas me llevaron a tomar la decisión, si querés, un poco inconsciente. Creo que si lo analizas muy conscientemente no la tomas nunca, pero vas como tomando un poquito de ánimo de a poco y bueno, un día te encontrás que te convocan bastante seguido para preguntarte, para consultarte y ya estás ahí. Este camino que estás contando, Antonio, es arduo, hay que dedicarle tiempo, hay que trabajarlo y por supuesto tiene costos. ¿Cuáles son los costos que vos ves que tuviste que transitar para generar esta exposición? ¿Cómo lo ves entre tus pares, en lo profesional, y cómo lo ves en tu contexto íntimo, con tu familia, con tu círculo cercano? En general la gente se sorprende bastante. El público no está acostumbrado a ver empresarios hablando de política o de economía. Hay mucha gente que le gusta, que se siente identificada. Me identifican en una red social, en Twitter o en Instagram, y me escriben un mensaje directo preguntándome algo o felicitándome por alguna cosa. Eso es muy lindo porque te anima a seguir. También es cierto que hay gente que no puede decodificar un mensaje si no es a través de la grieta, y si decís algo es seguro que estás de este lado o casi seguro que estás de este otro, entonces te convertís en un objeto de odio automático para un sector de la sociedad que busca inmediatamente chivos expiatorios para poder descargar algún tipo de frustración o enojo que tienen. En general, yo te diría que eso me lo banco bastante bien. Creo que es parte de las reglas del juego, entender que si uno se quiere involucrar y uno quiere participar del debate público, tiene que asumir como mínimo ese costo. Te diría que lo que me molesta un poquito más es, siendo padre de 2 hijos adolescentes, habiendo salido del closet hace ya más de 10 años, cuando te quieren descalificar por tu orientación sexual, no importa lo que digas, si es bueno o no, y te insultan o se meten con partes de tu cuerpo y demás, eso me duele un poco más porque siento como que exponen un poco más a mis hijos, que tienen que leer cosas que me parece que no está bueno. Pero bueno, por suerte hablo mucho con ellos, entienden qué es lo que pasa en la sociedad, ya están grandes. Por ahí hace 5 años era más complicado, hoy están en la universidad, son maduros, van creciendo y van entendiendo más cosas. Pero bueno, esa es la parte, digamos, cuando se meten no con lo que vos decís, con tu profesión o con tus ideas, sino con cosas más íntimas y más personales, ¿no? Totalmente. Y Antonio, en algún momento nosotros tuvimos en Idea Diversidad el honor de tenerlo, Antonio, en nuestras conversaciones relativas a la comunidad LGBT. Y él nos contaba que salió del closet estando en su posición de CEO. Y queríamos hablar con Antonio respecto de las vulnerabilidades del rol.
Pareciera que a veces un líder, sobre todo un líder que ya está como bien plantado, tiene un poco más de permiso de mostrarse vulnerable porque ya llegó. Y pareciera que para muchos estar en el camino de llegar implica también guardarse un poco. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué pasa con el líder vulnerable? Bueno, a veces hay una confusión entre vulnerabilidad y debilidad, ¿no? Entonces, Totalmente. claro, y entonces Atado. se interpreta que si alguien se muestra en algún momento un poco vulnerable, ¿quién no atraviesa situaciones de vulnerabilidad, no? Alguien no se levantó un día descompuesto y tenías que ir sí o sí a la oficina porque tenías una presentación con tu casa matriz y no tenés ninguna opción, y tu cara no es la mejor cara y tu semblante no es el mejor semblante, claramente estás vulnerable ese día, ¿no? O se murió un ser querido, muy, muy querido, y te mandan por mail, mi más sentido pésame, qué sé yo, pero a los 2 días te están pidiendo que presentes tal o cual cosa y vos seguís estando vulnerable y sabés que cuando estás vulnerable tu fortaleza, tu sensibilidad, tu cabeza, para usar un poco Nuestras el palabras. eslogan, está más hackeada, ¿no? Yo me considero una persona que muestro bastante mis partes vulnerables, mis zonas erróneas. Pero lo único que me sirve a mí para defenderme de eso, porque vamos a ser sinceros, el mundo corporativo no es un juego de niños, hay mucha gente que trata de usar tu debilidad para fortalecerse y crecer sobre los espacios que dejas libres. Eso pasa. En la vida competitiva de las organizaciones es un poco cruel. Lo que yo he encontrado valioso cuando mi cabeza se hackea es tratar de correr los pensamientos. O sea, yo creo que nosotros no podemos controlar las emociones porque las emociones sobrevienen, son muy visibles, se notan. No está bueno que se note que estás nervioso, que estás ansioso, que estás triste. La manera de controlar un poco eso es trabajar sobre lo que pensás. Si vos podés meditar un poco, si vos podés pacificar tu cabeza y correr los pensamientos que son los que te traen esa situación de debilidad, de vulnerabilidad, de tristeza, de agotamiento, creo que vas a poder tener un rendimiento mucho mejor. Sentir que no somos vulnerables no está bueno, porque la gente tiene que sentirte que sos un ser humano. La vulnerabilidad te humaniza y la gente se identifica con los seres humanos, no con los robots. Y cuesta el doble de esfuerzo. Cuesta el doble de esfuerzo, claro, pero lo que no podés es estar todo el tiempo vulnerable, todo el tiempo débil. Entonces vos sabés que tenés la obligación de sobreponerte más rápido. Che, mira, hoy no estoy pasando un buen día porque me pasó esto. Y contar también lo que te pasó. Pero mostrar también que a lo mejor a la tarde o al día siguiente salió tu resiliencia de algún lado y vos ya estás mejor. Eso nos pasa también con nuestros hijos. ¿Viste? Yo me acuerdo cuando fallecieron mis viejos, que yo estaba preocupado por la reacción de mis nenes, ¿no? Que adoraban a sus abuelos. Y la psicóloga me decía, lo importante es que no importa que te vean llorar, lo importante es que no te vean destrozado, ¿no? Entonces yo me acordaba de esas palabras y yo cuando estaba atravesando ese momento, decía, bueno, no importa, estoy llorando, pero no estoy deshecho, ¿no? No estoy destruido. Después si me quería sentir destruido, me iba a otro lado. Otro lado. Y en esto que estás contando, y un poco para ir cerrando, una pregunta adicional, Antonio, es, todo esto que vos estás contando a veces genera preocupación o miedo en los jóvenes profesionales que tienen la oportunidad eventualmente de asumir una posición de liderazgo. ¿Qué le dirías a un joven profesional que no tiene claro si quiere o no asumir esta responsabilidad? Le diría que lo primero que tiene que pensar es si quiere o no llegar a ese lugar. Si tiene la vocación
de asumir ese rol de liderazgo, o en realidad lo que quiere es disponer de una posición presuntamente cómoda, presuntamente favorable desde lo económico, o probablemente favorable desde lo económico, pero que poca gente evalúa cuál es el esfuerzo, cuáles son los costos emocionales y de otro tipo que hay que pagar a lo largo del tiempo que vos estés sustentando ese rol. Mucha gente, cuando vos se lo mostrás, esa película completa, reflexiona y se da cuenta que efectivamente no es la vocación que ellos tienen. No es lo que uno quiere. El ejercicio del liderazgo, como estamos viendo a lo largo de este evento, necesariamente requiere integrar corazón, cabeza y cuerpo. Si alguno de nosotros, que estamos escuchando todo lo que venimos conversando, en nuestro fuero íntimo, en un análisis profundo, esto no le resuena, probablemente falte que caiga alguna ficha. Los invito a reflexionar sobre el rol y la relevancia que tiene el autoconocimiento en el ejercicio del rol y tomar acción si entienden que es necesario. Muchísimas gracias, Antonio, por esta conversación. Súper interesantes los conceptos y los invitamos a seguir hackeando la cabeza. Gracias.